Buenas tardes, Karina, ¿cómo estás? Buenas tardes, padre. ¿Cómo te estás vos? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Vos sabés que te había pedido para conversar, porque nos conocíamos ya de hace algún tiempo. La primera vez nos encontramos en Luján, en el santuario, y Bien. después vos me hiciste una entrevista en un programa que tenés de radio en la diócesis, en la radio de la diócesis de Avellaneda de Lanús. Ujú. Y habían salido algunos temas posteriormente que me parecía que eran interesantes. Vos te dedicás al coaching, es decir, venís como de un ámbito, sos creyente, sos practicante, tenés vida pastoral, digamos así, activa, pero como que tu ámbito profesional es otro. Acá, por ejemplo, yo dialogo con mucha gente que viene del ámbito de la filosofía, de la teología, y vos me hiciste algunos comentarios que me parecieron muy interesantes, digo, para después conversarlos en relación al coaching, sobre la vida cristiana, sobre cómo vos ves las prácticas de los cristianos, algunas observaciones que pueden hacerse en muchos lugares. Es decir, son observaciones que uno puede decir, bueno, esto también pasa en mi capilla, en mi parroquia, en mi comunidad, y que es interesante de analizarlo desde esta otra perspectiva, una perspectiva diferente de la habitual. Yo generalmente converso con gente que se dedica a la teología pastoral, o con otros curas, pero digamos, esa es una mirada tal vez sin tanta perspectiva, porque somos parte del paisaje. En cambio, como que este tipo de mirada que vos podés tener también es una mirada desde otro lado, digamos, desde la otra vereda, de algún modo, o desde otro ángulo. ¿Qué era lo que me comentabas con respecto a, sí, el modo de vida de los cristianos, el modo de pensar o reflexionar la fe, los diálogos pastorales? Sí, yo la verdad que fue un comentario así un poco de entre casa. Y bueno, a vos me pareció bueno que yo lo exprese, digamos, sin ánimo de ofender, desde un lugar de amorosidad. Creo que todos eh, sería bueno que como iglesia, porque yo al comentarte esa frase que te dije respecto a los homosexuales, creo que también soy parte de la iglesia y la comenté hoy es el día del orgullo gay, el caso coincidentemente la comenté porque tengo amigos que son gays y también lesbianas, y la verdad que no yo los recibo desde el corazón, y si bien yo no tengo esa condición sexual, no soy heterosexual, no los excluyo. Y me pasó que de sentir por conversaciones de ellos que se sentían excluidos de la iglesia, y la verdad que no tuve argumentos sólidos como para decir, la verdad que la iglesia no los está excluyendo. Y eso la verdad que me dolió, sinceramente, porque yo creo en un Jesús y mi Dios es amor, y ellos son criaturas creados por Él, y no creo que Dios los expulse o digamos, los rechace de ninguna manera. O sea, yo creo que como iglesia tenemos, no sé, o como yo entiendo lo que es para mí, ¿no? Es una mirada personal. Eh, que dejar como de excluir, y como mi programa se llama Integrándonos Coaching, está dentro de la radio católica, integrar, ¿no? La invitación de Jesús es a la unidad, que nos unamos en la diversidad. A Yo eso me refería. te comentaba que tal vez algunas cosas no son tan voluntarias o no son adrede, sino que, bueno, son experiencias que se van incorporando muy recientemente, es decir,
de algún modo, si uno mira una sociedad, nuestra sociedad hace 20 años, tenía una actitud en general muy rígida, incluso más allá de la iglesia, no era un problema de la iglesia. Y creo que estamos teniendo como mayor sensibilidad tal vez en este tiempo, pero es cierto, en algunos lugares se avanza más rápido y en otros lugares cuesta un poco más. En este tema concreto que vos me decís, en donde evidentemente, digamos, hay una actitud, incluso a partir del mismo Francisco, mucho más abierta, sobre todo, diríamos, en lo que vos me insistías mucho, que me pareció muy interesante eso, es en no rotular a las personas, ¿no? Porque en este sentido, tu comentario era como más amplio, es decir, partía de este ejemplo, pero era más amplio. Vos me dabas el ejemplo también de una pastora evangélica, de una actitud que había tenido hacia una persona. Y en ese sentido, diríamos, más bien de lo que se trata es como, en el actual paradigma de la complejidad, cómo nos acostumbramos a no hacer prejuicios o a no etiquetar a las personas, ¿no es cierto?, sino a tener una actitud de recibir la vida como viene. Es decir, cómo acompañamos o ayudamos a que cada uno en la vida de una comunidad, de la iglesia, en el espacio que sea, eclesial que sea, esa persona se pueda sentir hija, hijo de Dios, y desde su originalidad. Exacto. En coaching, yo soy coach ontológico profesional y trabajamos mucho con el tema de los juicios, ¿no? De esto que decías de las etiquetas, es un juicio, es decir, esta persona es así. Consideramos desde la profesión que la persona está haciendo en un momento, pero como puede diseñarse, y ahí hago como un cruce con lo que es el tema de la religión, a lo que nos invita Jesús, a que nos transformemos, a que tengamos una vida nueva. Bueno, desde el coaching también podemos diseñarnos desde otra manera. Partimos de dónde estamos hoy, a dónde queremos llegar, y en ese proceso uno tiene que hacer como una transformación interna de lo que estoy necesitando, y por eso en cuanto a las etiquetas, no, por lo menos yo no adhiero a decir esta persona es homosexual, la otra persona es no sé qué, porque esa persona no está terminada, sino que está siendo en un determinado momento, de determinada manera, pero eso no la define. Es un poco, no creemos en que las cosas son, sino como vivimos en un mundo tan cambiante, se va transformando, y lo único que permanece es el cambio, se van transformando las situaciones. Y creo que la iglesia se tendría, con respecto a lo que vos me habías preguntado, tendría que tener como otro tipo de movimiento. Yo entiendo que es una estructura que es muy grande, pero un poco más abierta, ¿no?, a lo que se vive hoy, porque si no queda en el dogma, en una cosa que es así, que es fija, y la realidad es que los tiempos van cambiando. Y ¿Sabes? si no hay un ayornamiento de eso, es como que queda como algo muy prehistórico. ¿Sabes, Karina, que a mí me gusta hablar mucho de la vida como el espacio en donde vamos peregrinándonos, justamente usando un gerundio, es decir, donde vamos transformándonos, donde Dios nos va transformando en singular, en plural, es decir, un proceso de crecimiento, ¿no?, un proceso animado por el espíritu. A mí me da la impresión de que este tipo de rótulos, de etiquetas o de rigideces, que podría ampliarse. Por ejemplo, pensemos hace unos años, la etiqueta se la llevaba, el San Benito se lo llevaba, por ejemplo, una persona separada, divorciada, ¿no es cierto? Hoy ya se connaturalizó esto porque, bueno, van cambiando también los estilos de vida. Es deseable que una persona pueda vivir con su misma esposa, con su mismo marido toda la vida, pero cada vez se dan en la práctica menos estos casos, pero hace 20 años, 30 años, era algo con lo que había que cargar si la persona se separaba, ¿no?
Entonces, en este sentido, me parece muy interesante esta mirada como más dinámica de la persona, más en evolución, como un camino que va haciendo en la vida, ¿no? En donde Dios lo va acompañando y donde una iglesia en camino también tiene que acompañar. Vos sabés que en cuanto al origen de este tipo de actitudes que vos decís, yo creo que incide mucho la cultura greco-latina, o greco-romana, que fue en la que se fue como modelando la iglesia católica en el tiempo, que en general es más de categorías genéricas, es decir, universales o legales. Los griegos eran más de establecer universales y los romanos más de establecer figuras legales, entonces había que entrar en alguna casilla. Por eso esta imagen de rotular. Pero si uno va, por ejemplo, a las culturas latinoamericanas, aborígenes en su origen, hablan mucho en gerundio, es decir, en procesos, y hay muy pocos juicios al respecto. Es decir, como que la vida humana es entendida como diversa en sí misma, es decir, bueno, cada persona es como es. Exacto. Y entonces en ese sentido se busca captar la originalidad, es decir, lo que la vida tiene para decirnos en esta concreta persona ahora, así como es. Esto es una cosa muy interesante, porque tenemos ese recurso cultural también para pensar también la vida cristiana como camino, como peregrinación, con mucha más amplitud, con menos rigidez, y entonces con más capacidad de inclusión. Claro, exacto. Sí, nosotros en coaching hablamos de procesos y tenemos, porque la vida es un proceso. Uno va cambiando todo el tiempo, uno se va transformando y va eligiendo. Y qué lindo es tener esa posibilidad de poder elegir quién quiero ser, cómo quiero ser, de qué manera quiero ser. Y no tener este rótulo como decías vos. Porque eso es una forma también de discriminar, eso es una forma de excluir, y creo que a lo que se tiende es a abrazar lo diverso y aprender de eso, y también de eso, ¿qué nos enriquece? ¿Qué hay de bueno? Uno no puede eliminar a una persona porque piense diferente, excluir a una persona porque no sea igual que yo. Todos somos hijos de Dios, por lo menos yo como una persona que asiste a misa y que trato de ser buena persona, buena con mi prójimo, yo no creo en un Dios que excluya. Mi Dios no puede excluir a nadie. Y en ayudar, para mí está en el acompañar y en enriquecernos con la diversidad. Si hay alguien que es diverso, si somos todos iguales y todos pensamos lo mismo, y para pertenecer a este grupo hay que ser de determinada manera, yo no sé si con eso me siento identificada, porque me parece como que es algo que no es que somos siempre los mismos, es una élite, es cerrada, y yo la verdad que tuve varios caminos en mi vida, estuve trabajando en el Centro de Espiritualidad Santa María, tengo una acompañante espiritual, y por ejemplo en el Centro de Espiritualidad Santa María se recibe, tiene una visión más abierta, yo no sé si porque su fundadora es una persona laica, que es casada, que tiene 8 hijos, Inés Ordóñez de Lanús, entonces tienen otra cabeza, pero digamos, si nos basamos en las iglesias y las comunidades muchas veces que son antiguas, no, eso aleja, creo, es una opinión. Es cierto que también en esto incide lo que vos indirectamente estás diciendo, que es un cierto clericalismo, o una vida, digamos, de la iglesia pensada más tal vez desde las parroquias, ¿no? Desde la organización eclesiástica, ¿no? Entonces, como que de algún modo la gente tiene que ir entrando en ese dinamismo. Muchas veces yo creo que hemos pensado también la vida más desde el deber ser que desde lo que las personas somos. Y en este sentido, yo creo que a veces hay como una falta de fe en que lo más profundo de cada persona es don de Dios. Y si es don de Dios hay que tratar de abrirse y asombrarse.
sí ayudar a encontrarse con lo más auténtico y genuino de cada uno, tanto nosotros como los demás. Y en ese sentido hay que ser transparente, hay que ser auténtico, es decir, que verdaderamente sea lo mejor que nosotros podemos hacer de nuestra vida, es decir, la mejor obra de arte, dejar al Espíritu Santo que nos modele del mejor modo posible, y yo creo que esa es la santidad. Pero en ese sentido no podemos adivinar por anticipado lo que Dios quiere hacer de cada uno. Podemos irnos maravillando o asombrándonos al final. Pero en ese sentido tenemos que tener esta capacidad de asombro que va muy asociada al discernimiento, sobre todo en tiempos como los nuestros, en donde el paradigma de la complejidad abre como muchos horizontes y mucha diversidad inesperada. Así que yo te agradezco mucho, Karina, estas observaciones, porque vos lo dijiste de un modo casi como de pasada, como vos decís, de entre casa, como casi ingenuamente, pero en esto hay como una observación muy profunda, y que me parece que hoy es muy pertinente hacerla, porque lo contrario, es decir, la rigidez, es lo que bloquea todo proceso de transformación del cristianismo en nuestro tiempo, la reforma de la Iglesia de la que habla el Papa Francisco, y en cambio ir por el lado que vos decís, que tal vez lo tenés como más presente justamente por la actividad profesional que vos haces con el coaching, ir por el lado que vos decís, evidentemente nos puede abrir nuevos caminos para el modo de vivir la fe cristiana en los albores del siglo XXI. Así que te agradezco mucho este tiempo. No, gracias a vos. Y también te agradezco la inspiración para este tipo de diálogos, como te dije antes, porque si bien no son el tipo de entrevistas que vos hacés, cuando me hiciste la entrevista hace unas semanas, me di cuenta que podía utilizar un formato parecido, que era más el del diálogo más que la entrevista, en donde de los dos lados hubiese un ida y vuelta, que podía utilizar este formato para dialogar con diferentes representantes del mundo académico, cultural y pastoral, que es lo que habitualmente hago con la teología del cambio de época. Así que te agradezco muchísimo. No, por favor, la agradecida soy yo, y la verdad que me encanta que te acerques también de algún modo al coaching, que te intereses por esta disciplina, que se trata de lograr acompañar a las personas al logro de sus resultados, y en vos vi como un interés, una curiosidad que te movió también a contactarte, y tiene mucho que ver con lo último que vos manifestaste con respecto a lo que somos y a la transformación. El coaching no, digamos, desde el coaching creemos que los seres no son terminados, sino que estamos en construcción, y en este proceso de construcción podemos elegir quién queremos ser, cómo queremos ser, y como seres lingüísticos nuestras declaraciones y lo que vamos manifestando nos constituyen. Así que, bueno, te agradezco este espacio, te agradezco tus palabras, y me encanta esto que se generó, porque y además somos más o menos del mismo barrio. Somos más o menos del mismo barrio, de la zona de Valentina Alsina. De Valentina Alsina, de una cuadra. Y la edad más o menos, porque yo nací en el 70, así que mira, bien nos podríamos haber conocido antes. Que tengas una buena semana y muchas gracias, Karina. No, gracias. Adiós. A vos. Bendiciones. Chao, chao.